Atentos los mayores, atenta a la decía, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira, están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Saludos, collacios de los cuentos y les historias, pues aquí estamos un día más con todos vosotros nestos cuentos de trazo suelto dende el estudio número 4 de Picu Borrina. Ya sabéis, si aparece de alguna interferencia y cosa de los espertellos que anden siempre esgolándose pelos cables. Por cierto, miráis, aquí tenemos un de estos castrones, estos espertellos, miráis qué cara tienen. Pues vamos a esperar que se porten bien en este programa. Hoy traemos un cuentín que fala de dos collacios muy especiales que se conocieron na Viesca de Picu Borrina. Así que si vos paez, vamos ya con la historia. A ver si vos presta. Esta é la historia de dos collacios, o mellor, é la historia de como se fixeron collacios. Va tiempo, un llobu cayó nunha trampa na Viesca de Picu Borrina, y era una garduña que lo firió nuna pata. El llobu entamó a glayar y lloramicar. Pero claro, como era un animal tan terrible, naide se atrevía a ayudalu. Entós, apareció un páxaro piquiñín que vivía pela rodeada. Y era un páxaro raro, que siempre llevaba un gorro llana y una bufanda. Llamábase Picufinu. Dio pena del sufrimiento del llobu, así que apurrió un palu gordo que atopó pa que pudiera facer palanca y liberar la patafería. El prove llobu tenía muchos dolores, así que metióse en una cueva pa tratar de ir curando poco a poco. Pasaron por lo menos 2 semanas. En todos aquellos días el llobu no pudo salir, así que el páxaro llevaba y comida casi todos los días, para que se pudiera recuperar y se pusiese fuerte. Cuando el llobu ya tuvo bien, agradeció a Picufinu la su ayuda. Dende entós, véselos siempre xuntos, y cuando el páxaro tiene problemas o de algún ferre lo quiere cazar, aparece el llobu y defiéndelu abriendo mucho la boca y enseñando los colmiellos. Vaya dos collacios tan especiales que salieren de esta historia. ¿Prestamos el cuentín de güey? Pues ya sabéis, si queréis más, no perdáis la sintonía de Play Presta. ¡Hasta luego!